apasionado de la lumbricultura, amante de la naturaleza y lo que ésta nos provee, especialista en la conservación de suelos y mente inquieta en lo que a desarrollar ideas y sueños se refiere. En la primera de una larga serie de entrevistas a eminencias de la lumbricultura que llevaremos a cabo a lo largo y ancho del planeta, nos acompaña Arturo Bolaños, ingeniero agrícola de profesión y técnico en manejo de suelos, pero sobre todo profesional de la lumbricultura con más de 15 años de experiencia en el sector. Conocimos a Arturo durante nuestra búsqueda eterna de conocimientos, pues además de un hombre de campo y visionario empresarial, nuestro invitado de hoy también es un youtuber de éxito en Colombia. Sin más dilación, comenzamos con nuestra entrevista de hoy. ¿Quién es Arturo Bolaños, Chacón? Primero que todo, darle un agradecimiento muy importante, muy especial a Abel, quien, como yo tal vez, una persona inquieta, encontró mis datos y se contactó conmigo desde España, yo desde acá de Colombia, y hemos hecho una especie de video conjunto para montar en redes sociales sobre lo que es la lumbricultura. Y Abel es una persona que tiene su propia empresa en España, tal vez una de las más importantes, la cual provee de semilla y humus de lombriz y enseña en su blog y en sus diferentes redes sociales, la cual se puede encontrar como lombritech.com, las diferentes formas e informaciones sobre lo que tiene que ver con la lumbricultura. Entonces los invito para que conozcan a Lombritech, quien han sido los gestores de esta idea de hacer este tipo de videos para llevarlos al conocimiento de todo el mundo. Muchas gracias, Abel, pues felicitaciones por esa empresa y por ese desempeño que han tenido. Sé que lo han logrado desde lo más básico y cómo se logran las cosas que se valoran desde cero. Entonces un abrazo, Abel, a Lombritech, muchas gracias por contactarnos y por llevar todas estas informaciones a las redes sociales. Invito a todos para que entonces visiten Lombritech. ¿Quién es Arturo Bolaños? Bueno, Arturo Bolaños es un ser que se encuentra de pronto en cierto momento de la vida como embolatado, como perdido, como que no sabe para dónde coger, y después de hacer sus estudios universitarios decide como proyecto de vida irse a vivir al campo. Entonces es una persona sensible, es una persona que de pronto tiene una cultura un poco diferente a la colombiana, le gusta mucho, tiene unas características donde le gusta mucho ser muy puntual, ser muy constante, ser perseverante, y es una persona que quiere lograr y dejar algo en este mundo que le sirva a las personas, y por eso desarrolla ciertas cosas, ciertas experiencias que las quiere compartir con todos ustedes de una forma que sea práctica, real, tangible, que se pueda rápidamente coger, que no tenga ciencia, que no tenga tanto enredo. Entonces ese es Arturo Bolaños. Igualmente a través de este video pues nos van a encontrar próximamente. ¿Qué es y cuándo descubriste la lumbricultura, Arturo? Bueno, la lumbricultura para mí es un proceso natural mediante el cual, a través de la lombriz roja, cualquiera de las variedades, se logra mitigar o reducir los residuos vegetales o residuos animales que se encuentran en estado de descomposición
produciendo un abono de unas propiedades físico-químicas muy buenos para los diferentes cultivos y plantas en general. Bueno, como casi suceden muchas de las cosas en la vida, la lombricultura la conozco yo por accidente. Yo llego a la lombricultura por accidente. Sí tenía unas proyecciones de hacer algo en la finca, pero no hallaba cómo, ni dónde, ni con qué. Andaba muy perdido. Entonces es una anécdota muy bonita, porque en ese entonces yo era monitor, se dice acá, o es como un auxiliar del profesor titular, el cual me mandó en ese entonces a hacer una diligencia a un bloque contiguo del que estábamos en la universidad, y al de entrar yo en esa oficina, en la pared afuera había un recorte de prensa que decía lombricultura. Me llamó la atención, me puse a leerlo, y por ahí fue que yo me llamó mucho la curiosidad y empecé como a indagar. Había un correo electrónico, contacté a Corpo Ica, Palmira, acá un municipio que se llama Palmira, y mandé un correo y una carta a la universidad, me aceptaron la visita, y así fue que yo por primera vez vi un lombricultivo. Y de esta forma pues ya empecé como a datearme de toda la literatura, pero pues como a muchos les pasa, pues no llegaba a feliz término porque no hallaba cómo arrancar, así de sencillo. Por más que leía, no podía arrancar. Fue por esas pruebas de ensayo y error que empecé yo a experimentar y a hacer mi propia experiencia, y empecé a comprender el proceso de lombricultura, a los trancazos se dice acá. Bueno, entonces pues fue de esta manera, combinando como esa coincidencia de que el profesor me mandó a hacer una diligencia, encontré ese anuncio y la literatura que leía, y bueno, el empuje que uno le pone para llegar hasta ese sitio para ver mi primer lombricultivo y empezar a ver de qué forma yo replicaba algo similar y haciendo nuestra propia experiencia. Bueno, y ya de eso hace 15 años no más que arranqué con la lombricultura de esa forma, 15 años. Compostar con lombrices versus compostaje tradicional. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, sobre ese tema les puedo contar que ese era el meollo del asunto acá. No sabía si arrancar con compostaje normal, tradicional, o con lombricultura. Pues yo me puse a mirar como las ventajas y las desventajas de cada uno, y encontré, por ejemplo, que en lombricultura, por ejemplo, la mano de obra era menor. Digamos que para compostaje toca hacer volteos constantes y maneja volúmenes importantes, y entonces se requería pues de una maquinaria mínima o de mano de obra de trabajadores, y eso me implicaba unos costos altos, mientras que en lombricultura simplemente era como la semilla y darle el alimento, pero muy proporcional. Otra característica que noté fue que en lombricultura podíamos encontrar varios productos o subproductos, como era el humus líquido por un lado, para aplicación foliar, el sólido obviamente, que es el primero, y la semilla de lombriz. Entonces digamos que se tenían subproductos que podría uno mirar como una ventaja, mientras que el compostaje pues en última solo es un solo proceso, y digamos que de pronto no se maneja tanto como en el lombricompost. Otra característica pues que yo diría que uno tiene que mirar para decidir si compostaje o lombricultura es el precio. Yo me di cuenta que el compostaje, mientras por ejemplo hoy en día un bulto de compostaje puede valer 8.000, 9.000 pesos colombianos,
Un bulto de lombricompuesto igual puede valer 25, 30 mil pesos. Entonces yo veía que tenía un mayor costo el producto obtenido de la lombricultura, el humus sólido. Otro punto que también consideré es la oferta. Yo encontraba mucha oferta de compostaje, pero casi nada de lombricompuesto, casi nada. Entonces son daticos que uno puede, cualquier persona que vaya a empezar tiene que mirar si tiene o no, para ver si se mete en el campo del compostaje o la lombricultura. Y finalmente miré que los olores que maneja el lombricompostaje pues eran muy bajos, casi que nulos, mientras que en el compostaje como tal siempre hay una cantidad de olor más alto, fuerte, durante mayor tiempo, y pues esto también puede ser un factor que se pueda, pues digamos, pueda influenciar una decisión. Básicamente pues esos eran como los temas pues que yo considero que uno debe mirar para mirar si uno realmente va a hacer compostaje o lombricultura. Arturo, ¿qué especies de lombrices son más adecuadas para compostar residuos orgánicos? Bueno, en cuanto a las especies de lombriz, nosotros probamos 3 especies de lombriz en esa experiencia que tuvimos inicial. Realmente, mire, yo tengo un concepto muy propio, ¿no? Pues yo respeto los otros conceptos que pueden ser muy válidos, pero yo les cuento. Uno que debe buscar, o sea, antes que irse que tiene que ser la lombriz roja X, Y o Z, debe uno primero ver qué necesidad tiene. Es decir, la persona que va a arrancar con un proyecto de lombricultura debe saber si lo que necesita es, por ejemplo, producir abono orgánico, o si lo que necesita producir es lixiviados, o si lo que necesita producir es carne, fuente proteica a través de la lombriz. Entonces hay variaciones, si la necesidad es una u otra. En el caso mío, el objetivo inicial fue el humus, el sólido, para poder comercializarlo y tener un ingreso a la finca. Eso era lo que yo partí. Nunca estaba pensando en vender lombriz, ni tampoco lixiviado. Entonces, en el caso particular mío, entonces yo lo que necesitaba era una lombriz que tuviera la capacidad de reproducirse mucho y de que fuera muy voraz, para que esos sustratos, sea residuos de cocina o desperdicio de vegetales, o estiércoles de vaca o caballo o cualquier otro, se los pudiera comer rápidamente. En cambio, hay otras especies de lombrices que de pronto no son tan voraces, son más grandes, pesan más, producen más carne, y podría ser una variedad que puede necesitar alguna proyecto, alguna persona para producción de carne o harina de lombriz, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, enfocarse cuál es la necesidad que hay. Pero aún así, yo probando estas especies en diferentes espacios, yo llegué a determinar los rendimientos de abono, los rendimientos en cuanto a cantidad de lombriz, y yo siempre pues clasifiqué la que mejor o mayor rendimiento me daba. Entonces pues podemos encontrar lombrices de diferentes referencias, nombres. La más común, la californiana, pero también habrá lombriz de Ohio, lombriz africana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo solamente te puedo decir, por ejemplo, cuando vendemos lombriz a las personas, le preguntamos cuál es su necesidad y le damos los rendimientos que nosotros obtenemos con la lombriz que tenemos. Usted va a obtener en tanto tiempo tanta cantidad de abono y tanta cantidad de lombriz. Y así, de esa forma, la persona se puede ir con una cosa clara en la cabeza de qué es lo que va a obtener
si hace el mismo proceso dependiendo del tipo de residuo con el cual trabaje. Bueno, muy bien, agradeciendo de nuevo a Lombrictec en España. Gracias, Abel. Como les he dicho, hemos compartido una experiencia de varios años acá en Colombia. Cualquier inquietud, cualquier cosa, a través de Lombrictec encuentran nuestros datos o igualmente en internet. Esperamos de esta forma responder a muchas de las inquietudes que el público en general tiene sobre la lombricultura, pero esperamos que nos acompañen en nuestro próximo video, en la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.